Conocimiento concerniente para el día de hoy es sobre la respiración en las plantas. Así es, chicos, las plantas también respiran. De manera que si ustedes recuerdan el muy famoso proceso de la fotosíntesis que nos han nombrado desde primaria, ustedes recuerdan que las plantas producen oxígeno y consumen dióxido de carbono. Pero lo que casi no es tan popular escuchar es que las plantas también respiran, o sea, que las plantas toman una mínima parte de esa gran cantidad de oxígeno que ellas producen y lo consumen para sí mismas. Toman una parte de ese oxígeno y también producen un poquito de dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque ellas también necesitan respirar. Entonces, la respiración en las plantas es aerobia. ¿Por qué? Porque ellas también están utilizando dióxido de carbono. Ahora, la respiración en las plantas durante el día, ¿cómo es? Bueno, durante el día las plantas no solamente hacen la fotosíntesis, sino que hacen los dos procesos al mismo tiempo, tanto fotosíntesis como la respiración. Ellas respiran y hacen fotosíntesis, de manera que, como les dije anteriormente, ellas producen oxígeno y consumen dióxido de carbono, pero en una mínima parte también en las mitocondrias de las células vegetales está ocurriendo también el proceso de respiración. Entonces, ellas también están produciendo una mínima cantidad de dióxido de carbono y están consumiendo un poquito de oxígeno del que ellas mismas producen. Afortunadamente, la cantidad de oxígeno que ellas consumen no es grande, no es tan grande, ¿cierto? Porque si no, pues no nos dejarían nada de oxígeno para aprovechar a los otros seres vivos. Ahora, la respiración durante la noche, ¿cómo es? Resulta que de noche las células de las plantas no hacen fotosíntesis, por lo tanto de noche solamente las plantas respiran. Quiere decir que de noche las plantas no producen oxígeno, de noche ellas solamente consumen oxígeno y generan dióxido de carbono. Por eso no es recomendable que las personas tengan una planta en su cuarto, porque de noche las plantas no están produciendo oxígeno, de noche las plantas están generando dióxido de carbono, y si se encierra una persona con una planta, pues quiere decir que la planta también está produciendo dióxido de carbono igual que ella y está consumiendo el oxígeno de la persona. Así que no es muy recomendable que las personas tengan las plantas en lugares encerrados de noche y muy cerca, porque pues ellas también están consumiendo oxígeno. Entonces lo ideal es dejarla a la intemperie en un lugar abierto. Entonces espero que haya quedado claro. De día las plantas hacen fotosíntesis y respiran al mismo tiempo, pero de noche solamente respiran. Hay unos órganos respiratorios que tienen las plantas pertinentes para poder que ellas hagan ese intercambio de gases que les permite obtener oxígeno para respirar. Uno de ellos son los estomas, que también ya los habíamos escuchado en la nutrición. Entonces, los estomas son pequeños poros por donde se difunde el oxígeno y el dióxido de carbono entre la atmósfera y la planta, ¿no? O sea, ellas dan al medio, pero también reciben tanto dióxido de carbono, dependiendo de la circunstancia, y oxígeno. Están formadas por dos células en forma de labios, llamadas odusivas, que controlan la apertura y el cierre de la estoma de acuerdo con la humedad y la temperatura. Se localizan en el embés de las hojas. ¿Cuál es el embés de las hojas? La parte de atrás de las hojas, de abajo, no la que da contra la luz, sino por debajo, y en los tallos jóvenes. Además permiten la salida del vapor por transpiración. Yo les había dicho que las plantas también ellas transpiran. ¿Qué quiere decir esto? Que sudan. Ellas botan una parte de agua, dependiendo de la temperatura y la humedad, ellas empiezan a generar agua por las hojas. Pues lógicamente durante el día los estomas permanecen abiertos para permitir la entrada de dióxido de carbono, mientras que de noche pues se cierran para evitar pues que se pierda hacia el medio ambiente algunos gases pues producidos por la respiración. Debido a la alta concentración de oxígeno en la atmósfera, este puede atravesar los poros estomáticos, así que están bien cerrados. Bueno, aquí podemos ver una fotografía de varios estomas, ya de más cerquita. Hay 3 estomas ahí que podemos observar. Entonces recuerden que eso está en el embés de las hojas.
En resumen, los estomas son como un canal que permiten ese intercambio de gases. ¿Cuáles gases? El dióxido de carbono y el oxígeno, dependiendo de las circunstancias. Ahora hablemos de los neumatóforos. Los neumatóforos, no sé si de pronto ustedes que hayan tenido la posibilidad de ir al mar o hayan tenido la posibilidad de ver en fotografías por televisión, en documentales, etcétera. En el mar hay algo que se llama manglares, en donde se une agua dulce con agua salada, se generan unas plantas y esas plantas se ahogan con el agua, o sea, exagerada cantidad de agua. Entonces, como no pueden absorber tanta cantidad de oxígeno del suelo, entonces, como quien dice, se empiezan a ahogar. Y entonces estas plantas desarrollaron una especie de raíces, o bueno, de raíces por las cuales ellas pueden intercambiar gases y tomar oxígeno de la superficie, que luego circula al resto de la planta a través de los espacios intercelulares, permitiendo la salida del dióxido de carbono. Este tipo de respiración es característico pues de los manglares, como les dije, y ahí podemos apreciar, mira, acá también vemos en esta fotografía cómo se generan esas raíces para poder que esas plantas puedan respirar, porque ellas están ahogaditas ahí un poco. ¿Listo? Bueno, chicos, ahora hablemos de otro órgano que se llaman lenticelas. Las lenticelas son pequeñas estructuras que de forma alargada y de color blanco, que se forman en los tallos de los árboles, ¿sí? Tienen un color crema o amarillo que contribuyen con el intercambio gaseoso entre la planta y el ambiente que la rodea. Estas aberturas se encuentran en la superficie de las ramas jóvenes generalmente, en las raíces, en los tallos leñosos o semileñosos, bueno, en algunos frutos a veces. Bueno, el hecho es que estas aberturitas que se generan permiten una comunicación con las capas internas del tallo y bueno, y de todo el lugar en donde se encuentren, y pues aseguran la entrada de oxígeno y el intercambio gaseoso entre los tejidos internos y el exterior de la planta, ¿no? Y podemos encontrarlo pues generalmente en árboles adultos como el bálsamo o el chirraco, que también le llaman samán. Entonces generalmente pues en esos troncos uno va a ver como este tipo de órgano, ¿sí? A veces lo comparan pues con la textura de la piel de un sapo. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que pasa a nivel celular para que las plantas puedan hacer la fotosíntesis y la respiración. Pues debe ocurrir algo en la célula. ¿Cuál tipo de célula? Lógicamente células vegetales, porque si estamos hablando de plantas sería lo lógico, ¿no? Entonces, como ustedes ya saben, el organelo encargado de hacer la respiración es la mitocondria, y allí mismo también se produce la fotosíntesis, porque en este caso pues sería el proceso contrario, ¿no? La fotosíntesis y la respiración son procesos contrarios. Entonces vamos a aprender unos términos nuevos, o a recordar, porque lo habíamos visto por encimita el año pasado, unos términos como lo son metabolismo. Entonces, el metabolismo es el conjunto de cambios químicos o biológicos que se producen en las células vivas. Entonces, es algo que le pasa a una célula que está viva, algo que está ocurriendo a su alrededor. En este caso, pues vamos a ver qué es lo que está ocurriendo alrededor de estas células. ¿Cómo es el metabolismo? Bueno, existen reacciones del metabolismo que pueden ser reacciones catabólicas o pueden ser reacciones anabólicas. Cuando hablamos de reacciones anabólicas, estamos hablando de la fotosíntesis. ¿Por qué? La fotosíntesis es el caso de una reacción anabólica. ¿A qué llamamos anabólico? A una reacción en la cual se producen macromoléculas o moléculas muy grandes a partir de unas sustancias sencillas. En este caso, entonces, la fotosíntesis genera a partir de sustancias inorgánicas compuestos orgánicos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles compuestos o nutrientes inorgánicos? El dióxido de carbono, el agua y gracias a la luz solar también. Entonces eso es lo que está ocurriendo acá. Hay luz solar,
hay agua, hay dióxido de carbono y a veces pues tenemos otros compuestos ahí, pero generalmente son estos. Bueno, entonces cuando entra a la planta el dióxido de carbono y la luz y el agua, se produce el oxígeno y los nutrientes orgánicos. ¿Cuáles nutrientes orgánicos? Ejemplo acá, el almidón, la celulosa y las enzimas. De manera que allí está ocurriendo una reacción anabólica. Los nutrientes orgánicos sencillos, que son los que están aquí en rojito, esos nutrientes orgánicos sencillos se están convirtiendo en almidón, celulosa y enzimas, que son considerados nutrientes orgánicos, que son moléculas un poco más complejas o más grandes, digámoslo así. Bueno, pero en la respiración celular ocurre lo contrario. Entonces, la mitocondria no está convirtiendo cosas sencillas a grandes, sino que por el contrario, está tomando lo que aquí salía, lo está tomando acá para que entre junto con el oxígeno y ocurre lo contrario, se genera agua, se genera dióxido de carbono y se genera una energía. ¿Y esa energía para qué o qué? Pues la planta necesita también energía. Aquí es la planta lo que está haciendo es respirar. ¿Y para qué respiramos? Para obtener energía. Y esa energía es la que necesita la planta para poder estar viva y realizar todas sus funciones vitales. Cuando las plantas están haciendo una respiración celular, ahí está ocurriendo una reacción catabólica. Entonces, repito para que se entienda. Una reacción catabólica es un proceso en el que se degradan nutrientes orgánicos y los convierten en algunos más simples. Lo contrario de las anabólicas. ¿Listo? Entonces, espero que pues se sobreentienda que la fotosíntesis, nuevamente repito, se produce de día, mientras que la respiración es de noche. Ahora, vamos a ver este ciclo en donde vemos cómo es que el alimento reacciona con el oxígeno y a esto se le llama respiración. Entonces, los nutrientes que tenemos reaccionan con el oxígeno y se produce energía, que es la que va a utilizar la planta, y se produce agua y se produce dióxido de carbono, lo normal. Eso también lo hacemos los animales y también lo están haciendo las plantas. Pero ahora vamos a ver que la fotosíntesis es lo contrario, como ya se los expliqué en la diapositiva anterior. La energía, que en este caso es del sol, tomada del sol, de la luz solar, con el agua y el dióxido de carbono generan alimento y oxígeno. Entonces es así, es comprender que la respiración y la fotosíntesis son procesos contrarios. Entonces acá les puse una tablita donde se ven las diferencias. Entonces la fotosíntesis se realiza solo en plantas verdes, mientras que la respiración lo hacemos las plantas y los animales, ¿sí? Pero los animales no realizamos fotosíntesis. Entonces, primera diferencia. Otra diferencia, durante el proceso de fotosíntesis se forman compuestos que tienen mucha energía. Y mientras en la respiración, durante la respiración, se desdobla la glucosa para desprender energía, ¿sí? Entonces, en la respiración nosotros generamos energía. En la fotosíntesis, además de luz, se utiliza agua y dióxido de carbono para poder que reaccione con la glucosa. Y durante la respiración se elimina agua y dióxido de carbono. O sea, es lo que botamos o botan las plantas. Ellas generan agua y dióxido de carbono. La fotosíntesis libera oxígeno, mientras que la respiración consume oxígeno. En la fotosíntesis se acumula energía, mientras que la respiración libera energía. ¿Y en dónde se libera? Pues de la mitocondria sale, mientras que en la fotosíntesis se va acumulando energía allá en la mitocondria. En la fotosíntesis se utilizan compuestos químicos sencillos para obtener compuestos complejos como hidratos de carbono, que en este caso serían pues algunos compuestos orgánicos y otros.
Y en la respiración se utilizan compuestos complejos para producir compuestos más sencillos, que eso fue pues lo que les expliqué en la diapositiva anterior. Bueno chicos, espero que con eso ustedes se den cuenta de lo importante y trascendental que es las plantas, como ya se los hemos dicho, pero ustedes lo saben por encima porque la gente dice, bueno, las plantas son muy importantes, pero acá ustedes están viendo química y biológicamente cómo es que si no hubiesen plantas, pues no habrían células vegetales, si no hubiesen células vegetales no estaría esa mitocondria, que gracias a esa mitocondria y a ese proceso que se realiza en cada una de las células vegetales para poder beneficiarnos y que hayan lugares como el que podemos apreciar, en donde es como un pulmón, porque allí se genera oxígeno para todo el mundo. Ellas no son egoístas, ellas generan su oxígeno, pero generan oxígeno también para todo el resto de seres vivos que existimos. Entonces valoremos mucho las plantas, muchachos. Un abrazo, que estén muy bien. Nos vemos pronto, por favor, a resolver la actividad que le respecta a esta guía, que se las voy a enviar por WhatsApp y se las dejaré en Edmodo.